Bien, recuerden que estamos con los teoremas de derivación. Incluso en la última sesión vamos a trabajar una nueva notación. Esta nueva notación es cuando nosotros asignamos ahora una letra D mayúscula. Si ustedes observan aquí, tenemos esa D, el cual indica pues en este caso una diferenciable. Bien, si nosotros vemos aquí el teorema número 9, nos dicen que si esta función es continua en un punto t0 y además la función es continua en esa función en t0, entonces podemos nosotros trabajar una función composición. Recuerden que desde nuestro curso número 1 trabajamos o nosotros aprendimos que en las funciones hay operaciones. Las operaciones pueden ser de adición, sustracción, multiplicación y división. Pero hay una muy interesante que se da solamente en las funciones, la cual se le llama la función composición. En este caso, la mayor parte de los problemas que implican en el área de la ingeniería son de esa manera, funciones en composición. Aquí tenemos nuevamente este teorema que nos habla acerca de esto y nos dicen que si la función que tenemos aquí es continua en un punto t0 y también f a la vez es continua en esta función en ese punto t0, pues entonces hablamos nosotros de una función compuesta. Que esa función compuesta debe de ser continua en ese punto t0. Debe ser continua tanto para phi como para f. Bien, también nos dicen aquí en el teorema número 10 que si phi es diferenciable en un intervalo, por ejemplo, vamos a llamarlo i, y la función f es también diferenciable en un intervalo que contiene en este caso a phi, vamos a suponer que sea i, debe de ser igual a lo siguiente. Vamos a trabajar con, en este caso, phi, que sería una función de t, de tal manera que t pues pertenezca también a este intervalo. Entonces podemos trabajar con esa función compuesta, que es diferenciable obviamente en este intervalo. Si ustedes observan aquí, tenemos para encontrar la diferenciable, tenemos aquí que calcular a la función compuesta esa derivación. Entonces nosotros podemos observar aquí que tener df composición de la función phi, pues debe de ser por la derivación de phi. Obviamente recuerden ustedes que en un intervalo i, en ese intervalo i, pues obviamente deben de ser funciones continuas en este caso. Bien, si ustedes se van al teorema número 11, se nos habla aquí ya de una función vectorial de una variable real que debe de ser continua en este intervalo de a hasta b. Y además, para encontrar su diferenciable, pues debe de estar en este caso en un intervalo abierto. Entonces, si nosotros verificamos que un número, el 6º, que pertenezca a ese intervalo abierto, de donde nosotros podemos decir que el 6º pudiera haber un punto, pudiera haber 2, pudiera haber 3, hasta n, tal es que nosotros, al llevar a cabo esta evaluación de la función en f de b menos f de a, ven aquí estamos haciendo una comparación. Incluso estamos ahí encontrando una diferencia entre la evaluación de la función en el punto b menos el punto en a, que pertenecen a nuestro intervalo, pues esto tendría que ser b menos a, que esto es encontrar f'1, obviamente aquí tenemos un numerito ci, y lo tenemos otro que sería f' enésima de cn. Entonces nosotros podemos encontrar esa igualdad. Vean aquí la igualdad en donde nosotros evaluamos la función en esos dos puntos por medio de una sustracción, c igual a quién, a b menos a, y tenemos aquí las funciones de nuestro vector en este caso. Recuerden que esas funciones se les consideran como funciones componentes. Bien, aquí tenemos parte de la demostración. Si ustedes recuerdan, el teorema del valor medio, tenemos aquí una hipótesis en donde la función f, en esa función f vamos a trabajar cada una de las componentes. Recuerden que tenemos una cantidad de componentes, pudiera ser una, pudiera ser 2,
hasta n componentes en nuestra función vectorial llamadas f y ésima. Estas funciones de nuestra función vectorial pues deben de ser funciones continuas en ese mismo intervalo de a hasta b. Además que deben de ser diferenciables en un intervalo abierto. Ese intervalo abierto comprende nuevamente de a hasta b. La conclusión del teorema que sigue a esta aplicación es que cada una de las componentes de nuestra función vectorial por parte del teorema del valor medio, pues para funciones reales de una variable real. Recuerden ustedes que las funciones componentes de nuestra función vectorial pues son funciones, nuevamente, por decirlo de esa manera, pero también deben de, en este caso, cumplir la parte del teorema del valor medio. Entonces, nosotros podemos decir, por parte de la siguiente definición, que para encontrar, en este caso, el concepto de incremento, o para llegar a la parte de la diferencial, nosotros podemos decir que tenemos aquí t y tenemos t más h, que son dos puntos distintos en el intervalo de a hasta b. Déjenme revisar a ver si tenemos alguna imagen acerca de esto. Déjenme revisar alguno de los libros que tengo para que ustedes vayan viendo quién es ese t y ese t más h. Déjenme revisar aquí. Bien, vamos a ver. Ok. Vamos a ver la parte. Creo que debe ser esta. Déjenme ver si es la 847. No, casi viene siendo la 900. Ok. Aquí está parte de este tema. Nosotros vamos a trabajar con las derivaciones. Ya vimos parte de esta analogía. E incluso aquí está, aquí también se nos observa en la figura número 1. Tenemos aquí nuestra curva. Vean ustedes aquí, tenemos tres ejes, recuerden eso. Si ustedes ven tres ejes, eso significa que estamos trabajando en el espacio euclidiano tridimensional. Tenemos el eje X, el eje Y y el eje Z. Incluso esta convención de ejes que tenemos aquí, X, Y y Z, es la más habitual en los problemas de matemáticas. Si ustedes intentan resolver un problema de física, tal vez se puedan invertir estos ejes, no hay ningún problema. No necesariamente aquí podemos tener Z, pudiera ser también X o pudiera ser Y. Pero bueno, en este caso, nosotros decimos que tenemos esta curva, el cual pues, la llevamos como curva C. Nosotros tenemos aquí un punto, ¿sale? Un punto aquí y un punto aquí, en donde ese punto nos dice que va a ser R de t. En ese caso, también pudiera ser F de t, y el otro pudiera ser en ese caso el punto P, ¿sale? Entonces algo que nos comentan aquí, que nosotros tenemos T, tenemos ahí T y T más H, que son dos puntos distintos en el intervalo de A hasta B. Tal vez ustedes pudieran decir que su intervalo A se encuentra aquí y el intervalo B se encuentra aquí. Entonces ahí tenemos, esos dos puntos deben de estar dentro de esta curva, y podemos decir tal vez que sea P y Q. Ok, entonces nos dicen aquí que el vector, tenemos ahí un vector llamado o delta F. Vean ustedes cómo es este vector. Este vector tiene aquí un centro en T y tiene incluso un radio H. Esto debe de ser igual, ven ese incremento, a la función f de t más h menos f de t. Y a esta opción, vean esa diferencia entre un punto y el otro de nuestra función vectorial, se le conoce como incremento de la función f, obviamente con respecto a la variable t correspondiente a ese incremento de h
y de t. Entonces, ese sería el cambio de f debido al cambio que tenemos nosotros de h en t. Bien, en esta gráfica ustedes pueden observar que tenemos aquí el punto P y tenemos Q. Y aquí ustedes también pueden observar esa representación de R, T más H menos R de T, que sería esta distancia. Podemos decir, o mejor dicho, de otra manera, que sería el incremento de P hasta Q. También me parece que se observa aquí, tenemos aquí la función R de T. Vean, ese vector, déjenme borrar esa parte, estos puntitos. Si ustedes observan, ven ustedes, tenemos del origen de 0 a P. Tenemos identificado hasta P un vector R de T. En este caso, nosotros podemos decir que sería la función F de T. Pero si ustedes al colocar otro punto, en este caso Q, pues se representaría como R de T más H. Recuerden que esta H se refiere al movimiento o al punto que nosotros estamos localizando aquí. Entonces, este vector sería R de T más H, que es la distancia del punto P a Q. Y nosotros tenemos otro vector. Si ustedes observan en esta imagen, tenemos ahí otro vector. Vean ustedes las puntas de las flechas en donde están apuntando en este caso. Si les hiciera más zoom a esta parte, a esta figura, pues ustedes observarían que tenemos aquí nuevamente el vector del origen a P, ven este vector, y después tenemos otro vector del origen a Q. Y luego tendríamos otro vector de P a Q, que sería obviamente el incremento. El incremento de R de T más H menos R de T. Y nos dicen aquí en el inciso A que el vector, vean, en especial el vector que va de P a Q, es decir, de este punto a este punto, se le considera como el vector secante. Si ustedes recordarán en su curso de cálculo diferencial, ahí las curvas eran en el plano. Vean la diferencia. En cálculo diferencial lo que estudiamos nosotros era en el plano. Aquí estamos estudiándolo ahora en el espacio euclidiano tridimensional, o también podemos decir en el espacio tridimensional. Entonces vean ahí, en su curso número 1 nosotros decíamos o hablábamos de una recta secante, pero en este caso ahora es un vector. En este caso ya hablamos de vectores. Vean, repito nuevamente esa diferencia. Por eso nosotros le llamamos aquí cálculo vectorial, porque ya empezamos a trabajar vectores en la mayor parte de los problemas. Incluso en este caso de la unidad número 3, que apenas estamos trabajando con las funciones de una variable real. Y repito nuevamente, la diferencia entre una función de una variable real estudiada en su curso número 1 y aquí en su curso de vectorial que estamos estudiando, pero ya enfocada al espacio tridimensional, es que estamos trabajando solamente curvas. Son puras curvas en el espacio tridimensional. Si ustedes recuerdan su curso número 1, una función f de x era una curva en el plano. Y aquí pues sigue siendo una curva, pero en el espacio tridimensional. Por eso ya los manejamos de esta manera como vectores. ¿Ok? Bien, entonces vean la diferencia que estamos haciendo en este caso. Bien, aprovechando una vez esta imagen que tenemos, vean ustedes aquí la parte del inciso B, en donde tenemos nuevamente tal vez nuestro intervalo de A hasta B por acá. Tenemos nuestra curva y vean nuevamente podemos identificar el punto de una función R de T y también podemos identificar el otro que sería R de T más H. Ahora, vean este vector que tenemos aquí en el punto P, que es R' de T, y luego vean el siguiente, tenemos R de T más H menos R de T sobre H. Nosotros aquí estamos encontrando, o estamos ya visualizando que R' de T, que es la derivada de la función R de T, pues aquí sería un vector tangente. Entonces, nosotros en nuestro curso número 1, calcular una derivada, en el plano, nosotros podemos calcular su recta tangente. En ese caso, nosotros estamos aquí viendo ya un vector tangente. ¿Ok? Bien, entonces aquí tenemos esas imágenes por parte de este libro. Es un libro muy bueno, yo se lo recomiendo, que es James Stewart. Es un libro muy bueno, se lo recomiendo muy ampliamente para que ustedes puedan también resolver problemas y ver ¿Cómo se algunos, llama, profesor? y ver algunos ejercicios. Déjenme les
les comparto la presentación. Es de James Stewart. Ok. Déjenles, les muestro la portada, Sí. que sería esta. Esta es la portada. James Stewart, cálculo, trascendentes tempranas. Esta es la octava No se edición. está viendo. ¿No se está viendo? Se ve Déjenme nada ver. más el PDF. Déjenme revisar. Ahí está. En ese momento ya debe de estar observándolo. Sí, ahora sí. Les estoy mostrando ahí la portada nada más. Hay otros libros muy buenos también. Parece que también está de la séptima edición. El de la séptima edición es este, igual de James Stewart. Es James Stewart, esa es la séptima edición. Ese es otro, ese es igual James Stewart, octava edición. Estos son libros muy buenos. Yo les recomiendo cualquiera de estos dos. No importa la edición, al final eh, la teoría es lo que más nos interesa a nosotros. Cualquiera de los dos son muy buenos. Mm, Gracias. Gracias por usar. ok. Hay más libros de cálculo vectorial. Hay algunos que son o que tienen nombre de cálculo multivariable. Hay algunos libros que se les conocen de ese nombre, multivariable. Hay otros que se les conoce como cálculo de varias variables, también. Varias variables. También se refiere a cálculo vectorial. Recuerden que aquí ya trabajamos funciones, es el objetivo, trabajar funciones de varias variables. Y bien, entonces vamos a trabajar esta parte. Recuerden que nosotros estamos iniciando con la introducción a la diferencial. Entonces, nosotros podemos observar aquí que si una f es diferenciable en cualquier punto de t, si nosotros observamos las gráficas que analizamos hace un momento, déjenme revisar la página, creo que es esta, creo que es esta. Aquí, estas gráficas, ya que tenemos en el espacio euclidiano tridimensional, voy a intentar borrar todo esto. Nosotros tenemos esta función en el espacio vectorial y recuerden que cada uno de esos puntos es un ejemplo. Recuerden que hay muchos puntos, en esta curva hay muchos puntos. Cualquiera de esos puntos, aquí lo estoy mostrando, pues es un instante t. Aquí se pudiera ser t igual a 0, ese pudiera ser t igual a 1, aquí podríamos tener t igual a 2, cada uno de esos puntitos pudiera ser el valor de un número real entero. Es lo que se nos comenta aquí, que si f es diferenciable en un valor de t, entonces calcular esa diferenciable implica lo siguiente, tener este incremento, recuerden que se llama de esa manera, incremento de la función f, tenemos aquí con centro en t y de radio h, es igual a esta función f de t más h menos f de t, y esto implica lo siguiente, para encontrar la diferencial, nosotros debemos de trabajar de esta manera, vamos a escribir h por f' de t. Recuerden que aquí sería la derivada de la función vectorial más, en este caso, h por esta función, vamos a llamarla phi, que sería nuevamente de t, punto coma h. Bien, de esa manera encontraríamos nosotros la diferencial. Y aquí se nos comenta que este valor de phi que tenemos aquí, obviamente es de un radio, de t, de centro en t y de radio h, pues nos define que esto debe de ser igual a 1 sobre h y tener aquí la función f de t más h menos f de t, todo eso entre paréntesis, y luego tener menos f' de t. Recuerden que f' de t se refiere a la derivación de la función vectorial y aquí ese es el incremento que tenemos nosotros. Podemos decir en esta imagen, si la visualizamos aquí, sería el incremento que existe del punto P al punto Q que tenemos en esta imagen. Recuerden que este es nuestro punto P y este es nuestro punto Q. Bien, este sería en este caso 1 sobre h por esta expresión menos f' de t.
Si nosotros intentamos trabajar con esa parte, si ustedes calculan el límite de esta función, en este caso que es 1 sobre h por f de t más h menos f de t menos f' de t, pues al calcular ese límite nos dice que esto es igual a 0. Obviamente cuando h se aproxima a 0. Entonces nosotros podemos concluir que este incremento que tenemos aquí, pues se debe de aproximar a ¿quién? A lo siguiente, a h aproximadamente debe de ser igual a 0. Entonces al término que nosotros llamamos en este momento h por f' de t se le conoce como la diferencial. Entonces vean este término que tenemos aquí, le vamos a considerar como diferencial, esta pequeña parte, ¿sí? Ok, ese sería entonces nuestro concepto de diferencial. Y con esta parte llegaríamos nosotros a la siguiente definición, la definición 15, en donde ya nos hablan más de este vector diferencial. Ese vector se expresa como h, recuerden h la distancia entre el punto P y Q, y luego tenemos la derivada, un producto de la función vectorial. A ese producto de h por f' de t se le conoce como la diferencial de la función f en la variable t correspondiente al incremento de h en t, y se denota de esta manera. Ustedes podrán observar que para hallar la diferencial aquí, vean aquí el incremento, esa es una cosa, ese es el incremento, y aquí ese ya es la diferencial. La diferencial se escribe de esa manera, vamos a trabajar una D, una F negrita, que significa nuestro vector, tenemos de centro T y de radio H, que es igual a H por F' de T. Esto es igual pues a nuestra diferencial. Recuerden ustedes que si nosotros vemos que el límite, aquí vamos a marcar otro color, para que ustedes lo identifiquen, si el límite de este término es 0, entonces vean, el incremento aquí está siendo igual. El incremento es igual pues a la diferencia entre esta función, e incluso nos dicen que también es igual a ¿quién? A hf' de t más 0. Recuerden que aquí estamos aplicando un límite y el límite nos está dando como resultado 0. Es decir, cuando h se aproxima a 0. Si este es 0, pues nos quedaría solamente este término. Y esto que tenemos aquí nosotros ya lo definimos como una diferencial. Y es la diferencial que estamos trabajando en esta parte. Bien, entonces tenemos esa diferencia entre incremento, en este caso tenemos esta parte, y ese término, repito, que tenemos aquí, ya nosotros le podemos dar una definición más apropiada como diferencial. Bien, entonces nos quedamos en esa parte. Continuamos estudiando entonces en la siguiente sesión acerca de esto de la diferencial.